Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos ustedes. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde en esta hermosa tarde, hoy domingo, este día del Señor. Hoy, con la ayuda de Dios, seguiremos con el tema de la serie que estamos llevando a cabo, corrigiendo la ignorancia evangélica sobre el catecismo católico. O si quieren otro tema, educando la ignorancia evangélica sobre el catecismo católico. Con la ayuda de Dios, hoy estaremos llevando el segundo video de esta serie con la ayuda de Dios. Permítanme encender la cámara antes que TikTok me diga que lo haga. Y la cámara. Ahí está. Y la cámara. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar llevando el tema, la importancia del catecismo. ¿Por qué es importante que la iglesia tenga un catecismo? Muchos evangélicos dicen, nada de credos. O sea, los pentecostales dicen, nosotros no necesitamos un credo, necesitamos solamente la Biblia. Eso es lo que dicen los evangélicos, especialmente los pentecostales. Permítame un momento, voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Hoy vamos a ver la importancia de las confesiones de fe. Un catecismo es una confesión de fe. Y como el título lo dice, estamos hablando sobre un catecismo en especial, el catecismo católico. Las iglesias históricas, la iglesia reformada, la iglesia luterana, anglicana, episcopal, metodista, bautista, todas las iglesias históricas tienen un catecismo, una confesión de fe. Y la iglesia católica no se podía quedar atrás. Es más, la iglesia católica tiene su confesión de fe, su catecismo, que lamentablemente muchos evangélicos nunca lo han leído, pero les gusta hablar del catecismo católico. Y esa es la razón por la cual estamos hablando sobre el catecismo católico, del cual los evangélicos hablan y hablan y hablan, pero nunca lo han leído. En otras palabras, hablan de lo que no conocen, de lo que no han estudiado. Por esto, en esta tarde, estamos llevando a cabo el segundo video de la serie Educando a los Evangélicos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a empezar leyendo un párrafo de una Biblia. Esta Biblia que tengo acá, miren cómo se llama. Ahí está. Bueno, si no se alcanza a ver, yo lo leo. No se preocupen. Se llama Biblia de Estudio Herencia Reformada. Así como me están oyendo. Biblia de Estudio Herencia Reformada. Es esta Biblia que está acá. Esta Biblia es protestante histórica. Y en esta Biblia se encuentran varias confesiones de fe de la Iglesia Reformada. Entonces, es de eso que vamos a hablar en esta tarde. Gloria a Dios. Dicen los evangélicos, ningún credo sino la Biblia. Eso dicen los pentecostales, eso dicen los evangélicos. No necesitamos credos, necesitamos solamente la Biblia. Eso suena bonito, suena espiritual, suena cristiano, suena bíblico, pero el hecho de que suene, el hecho que se vea, no significa necesariamente que es verdadero. Y esa frase, no necesitamos credos,
no necesitamos confesiones de fe, no necesitamos catecismos, necesitamos solamente la Biblia. Suena espiritual, suena verdadero, pero es una frase ignorante y muy peligrosa. ¿Sabían ustedes que la denominación pentecostal no tiene catecismos de fe? ¿No tiene confesiones de fe? Pero una de las características que podemos ver en la denominación pentecostal es que es la más dividida, de la cual han salido todas las sectas que por hoy, están contaminando a la iglesia evangélica. De la denominación pentecostal han salido los unicitarios, los unitarios. Han salido también los judaizantes, raíces hebreas. Y toda secta que usted se encuentre hoy en el mundo evangélico salió de la denominación pentecostal. Y ellos son los que dicen, no necesitamos confesiones de fe. Lo único que necesitamos es la Biblia. Pero resulta que esa frase hace que cualquier persona agarre la Biblia y la interprete como... En otras palabras, personas que no tienen la capacidad teológica pueden agarrar la Biblia e interpretarla como a ellos se les antoja. Ahora, ¿cuál es la importancia de los catecismos? Tanto dentro de las iglesias históricas, denominaciones históricas, como dentro de la iglesia tarde, lo que nos dice la Biblia, herencia reformada. Y no se preocupen, aquí tengo mi catecismo. Aquí tengo mi catecismo de la Iglesia Católica. Gloria a Dios. Aquí ahorita estoy transmitiendo desde mi trabajo. Bueno, no, miento. Hoy no fui a trabajar porque es domingo. A ver, ¿dónde está? Hijos, permítame buscarlo. Alabado sea Cristo. Usted no se preocupe. Parece que no está aquí. Gloria a Dios. Pero aquí está mi catecismo de la Iglesia Católica. O sea, tengo la Biblia y tengo el catecismo católico. Así que no se preocupen. Estoy bien armado. Y esta Biblia, herencia reformada, tiene las confesiones de fe de la Iglesia reformada. Así que estamos bien, no se preocupen. Vamos a leer ahora lo que dice la importancia de las confesiones de fe. Este es un clamor que se escucha a menudo, entre creyentes evangélicos, movidos en el mejor de los deseos. ¿Sí? Eso lo dicen porque ellos creen que no necesitan una confesión de fe. Ellos dicen, ningún credo sino la Biblia. Este es un clamor que se escucha a menudo entre creyentes evangélicos, movidos en el mejor de los casos por el temor a que el uso de una confesión de fe suplante la palabra de Dios. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque el hecho de que no se tenga una confesión de fe, un catecismo, provoca que se caiga en una confusión doctrinal, como ha caído el pentecostalismo. El pentecostalismo es cuna de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de falsas revelaciones.
¿Por qué creen ustedes que a cada rato vemos a pentecostales en las redes sociales diciendo Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me habló anoche? ¿Por qué creen ustedes que muchas veces vimos a Gigi Ávila diciendo Dios me reveló que no me voy a morir, sino que voy a irme en el rapto? Dios me lo dijo, decía Gigi Ávila. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al hombre y la muerte? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la vida y a la muerte? Está establecido para todo hombre que muera. Y después de esto viene el juicio. Es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe lo que decían los pentecostales cuando Gigi Ávila les decía, el Señor me reveló que yo no voy a morir, sino que me voy a ir en el rapto? ¿Qué hacían los pentecostales? ¿Corregían a Gigi Ávila? ¿Le decían, hermano Gigi, usted está equivocado? ¿Usted no está hablando bíblicamente? No. Gigi Ávila no era corregido por ningún pastor, no era corregido por ningún hermano. Y el pobre hombre murió pensando que Dios le había hablado. La Biblia dice que todo hombre debe de morir. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia nos muestra. Pero Gigi Ávila violaba lo que decía la palabra de Dios. Por eso es importante tener un catecismo, tener una guía de fe, una confesión de fe. Pero la iglesia pentecostal no lo ve de esa manera. Para ellos, el tener un catecismo, una guía, una regla de fe, como lo tiene la Iglesia Católica, es ignorar la Escritura. Pero realmente tener un catecismo, tener una confesión de fe como la tienen los reformados, los luteranos, los metodistas, los bautistas, ¿es ignorar la Escritura? De ninguna manera. Al contrario. Esto simplemente es una guía. Esto simplemente es algo que te dice a ti y le dice a los católicos. Esto es lo que cree la Iglesia Católica. Y si tú eres católico, tú debes de someter a lo que el magisterio ha enseñado de la Biblia en el catecismo católico. Bendiciones, estimado, ¿cómo dice? Ernesto o Ernestina. Bueno, saludos cordiales. Esa es la importancia de tener un catecismo. Porque aquí está escrito lo que creemos. Aquí está, si este fuera una confesión de fe, como por ejemplo, yo me adhiero a las confesiones de fe reformada. Yo me adhiero a la confesión helvética. Esa es mi confesión. Yo me adhiero a lo que esa confesión dice. Entonces los católicos se adhieren a esto. Porque aquí sí dice, bueno, ¿qué cree la Iglesia Católica sobre la resurrección? Que si un católico se pregunta, ¿qué cree la Iglesia Católica? ¿Qué me enseña el magisterio sobre la resurrección? Abre su catecismo, artículo 11, y dice, creo en la resurrección de la carne. Y después se va al numeral 988. El credo cristiano, profesión de nuestra fe, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación
de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. En otras palabras, el magisterio le dice a la iglesia, a los católicos, que después de esta muerte hay una resurrección, hay una esperanza, una vida eterna. ¿Ven por qué es importante creer y tener un catecismo? Ahora, ¿qué sucede con los pentecostales? Que ellos no tienen una confesión de fe. Ellos se basan en lo que ellos creen y suponen que es lo que la Biblia dice. Lamentablemente, hay mucho pentecostal, mucho evangélico que es ignorante de las Escrituras. Por eso es importante la confesión de fe. Sigo leyendo. Vuelvo a decir, este es un clamor que se escucha a menudo entre creyentes evangélicos, movidos en el mejor de los casos por el temor a que el uso de una confesión de fe suplante la palabra de Dios o se le equipase en importancia y autoridad. Nadie en las iglesias reformadas, en las iglesias históricas, cree que una confesión de fe tiene más importancia que la Biblia. Nadie. El problema es el mal concepto que los pentecostales tienen por su falta de conocimiento, por su ignorancia. Por eso en el título de esta mañana le pusimos corrigiendo la ignorancia evangélica sobre el catecismo católico. Porque cuando un evangélico habla del catecismo católico, lo habla desde su ignorancia, desde su incapacidad de entender lo que la iglesia enseña en el catecismo. Si usted se fija en los comentarios de algunos evangélicos de este en vivo, se va a dar de cuenta que lo único que hablan es ofensa, que lo único que hablan es burla, porque eso es lo que tienen en su mente. No tienen el deseo de aprender, no desean aprender y corregir sus errores doctrinales, intelectuales y morales. Lo único que ellos hacen es burlarse, porque no hay un interés genuino de aprender la verdad. Bueno, sigamos. Sin embargo, ese temor es infundido por la gran ignorancia que hay dentro del pueblo evangélico. ¿Sí? La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. De manera que las confesiones de fe no tienen la intención de suplantar la Biblia. ¿Me entendieron lo que dije? Las confesiones de fe, el catecismo de la Iglesia Católica no tiene la intención de suplantar la importancia de la palabra de Dios. Ninguna confesión tiene ese propósito. Ni la confesión helvética, ni la de Westminster, ni la confesión bautista del siglo XVII tienen esa intención de suplantar la palabra de Dios. Desde el catecismo católico hasta las confesiones de fe reformadas, su única intención es ayudar al creyente a aprender la doctrina de la iglesia. Pero el evangélico, en su ignorancia, en su
capacidad de poder comprender mal de algo que no conoce. Habla mal de algo que se le ha enseñado a tener prejuicio. Dentro de la iglesia evangélica existe un gran prejuicio hacia la iglesia católica, hacia todo lo que se vea católico, huela católico, camine como católico y se exprese como católico. Todo eso está mal. Es idolatría. Y más adelante vamos a hablar sobre si la iglesia católica enseña la idolatría. Porque otra mentira de los evangélicos sobre la iglesia católica es que la iglesia católica enseña la idolatría. ¿Realmente la iglesia católica enseña la idolatría? Porque los evangélicos, al ver este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica, inmediatamente dicen: ese es un libro que enseña idolatría. Eso lo dicen los evangélicos, que el Catecismo católico enseña, promueve y divulga la idolatría dentro del pueblo católico. ¿En serio? Yo me pregunto si los evangélicos que dicen que el Catecismo católico enseña la idolatría realmente han leído lo que enseña el Catecismo dentro de la iglesia sobre la idolatría. Saludos, mi estimado hermano Pedro Bravo Ortodoxo. No, Padre Bravo Ortodoxo, perdón, Padre. Necesito nuevos lentes. La realidad es que un catecismo no suplanta la palabra de Dios. Y estaba hablando sobre la idolatría. Más adelante hablaremos más a fondo sobre ese tema. La realidad es que muchos juzgan a la iglesia católica sin conocer realmente lo que la iglesia católica enseña. Ahora, ayer hablábamos brevemente sobre algunas doctrinas que compartimos con la iglesia católica. ¿Se acuerdan? Hablamos sobre 12 doctrinas del catecismo católico que también creen los protestantes, que creemos lo mismo, hablamos lo mismo sobre esas doctrinas. Claramente hay doctrinas en las cuales protestantes y católicos no están de acuerdo. Eso yo lo reconozco. En ambos catecismos, tanto de la iglesia histórica, hablando de los protestantes históricos, como dentro del catecismo de la iglesia católica, hay doctrinas que no compartimos. Por ejemplo, los católicos no creen en la sola escritura. La iglesia católica no es sola escritura. Y el problema de los evangélicos es que ellos creen que los católicos están mal por no creer en la sola escritura. Es que la sola escritura nació en el año 1517 con Martín Lutero. Ese es el problema. Entonces, para un católico decirle que está mal por no creer la sola escritura, no es cierto, porque ellos no creen en la sola escritura. El catecismo no enseña la sola escritura. ¿Saben quiénes creen en la sola escritura? Las confesiones que están escritas en este libro. Las iglesias históricas, como luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, episcopales, ellos creen en la sola escritura. La iglesia católica no.
Entonces hay doctrinas en ambos catecismos que creemos mutuamente, que decimos amén, gloria a Dios. Pero hay doctrinas en las cuales no creemos. Y el problema de los evangélicos es que por su ignorancia, por su incapacidad de pensar, piensan que todo lo que está escrito en el catecismo católico es una herejía, pero no estudian debido a su prejuicio. Entonces, ¿cuáles doctrinas vimos ayer que católicos y protestantes creemos? Miramos la autoridad de las Sagradas Escrituras. Tanto protestantes como católicos creen en la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿En qué otra doctrina creemos protestantes y católicos? En la doctrina de la Trinidad. Tanto católicos como protestantes creemos en la doctrina de la Trinidad. Creemos que la doctrina de la Trinidad es totalmente bíblica. Por 2000 años, la Iglesia de Cristo ha enseñado, defendido y proclamado la doctrina de la Trinidad. Que hay sectas que niegan la Trinidad, sí las hay. Sí las hay. Pero eso no quita la historicidad de la Iglesia Católica para definir lo que era la doctrina de la Trinidad. Tanto protestantes históricos como católicos creemos en la Trinidad. Lamentablemente los evangélicos no conocen la doctrina de la Trinidad, aunque ellos se dicen ser trinitarios. Por esto es que cuando un unicitario se enfrenta con un trinitario evangélico, no todos por cierto, porque hay muy buenos apologistas trinitarios en las redes sociales, como por ejemplo Joel Muri y otros hermanos que defienden, y también por supuesto el peso de la verdad, defendemos la doctrina de la Trinidad. Pero cuando usted mira a un evangélico pentecostal enfrentándose con un unicitario, el unicitario lo barre con toda facilidad. Porque hay que reconocer, aunque los unicitarios están mal en su doctrina, tienen mejor preparación que los evangélicos. Por ejemplo, aquí hay un evangélico pentecostal. Voy a leer su doctrina. Voy a ver. Por ejemplo, aquí este pobre... A ver. Aquí. Por ejemplo, vean a este pobre ignorante unicitario. Dice, la doctrina de la Trinidad es un invento de la gran ramera católica. ¿Ven su ignorancia? ¿Ven la ignorancia de este pobre pentecostal unicitario? Él dice, la doctrina de la Trinidad es un invento de gran ramera católica. Para empezar, cuando Constantino da la libertad de culto, ya la Iglesia Católica creía en la doctrina de la Trinidad. Hay documentos del año 72, que habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay documentos históricos que avalan que la iglesia primitiva creía en la doctrina de la Trinidad. Así que no es un invento de la gran ramera del Apocalipsis. En segundo lugar, este ignorante pentecostal unicitario cree que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Pero si este ignorante leyera, es que no puedo leer, no puedo ni siquiera decir, ojalá leyera un poquito más. Es que el problema es que no lee.
Entonces, si yo digo, ojalá leyera un poco más, estoy implicando que él lee, que él estudia. Pero la realidad es que el pobre hombre, perdón, el pobre hombre no lee. Porque si él leyera, se daría de cuenta que la gran ramera del Apocalipsis no es la Iglesia Católica. La gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos de cuenta que Israel siempre ha sido una ramera. Siempre ha sido una prostituta. Siempre ha sido infiel al Señor. Dios mismo le llama ramera. El mismo apóstol Juan, en su libro de Apocalipsis, dice que Israel es una prostituta, la gran ramera del Apocalipsis. Y otra cosa, si yo le preguntara a este unicitario, hijo de Lucifer, ¿la Iglesia Católica aparece en la Biblia? Si yo le pregunto a él, ¿la Iglesia Católica aparece en la Biblia? Él me va a decir, junto con todos los pentecostales, que no, la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Pero después van a decir que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. ¿En qué quedamos? ¿Es la Iglesia Católica la gran ramera o no lo es? ¿Aparece en la Biblia la Iglesia Católica, sí o no? Muchos me van a decir que no aparece. Que por eso la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Porque no se le menciona. No se habla de la Iglesia Católica en la Biblia. Ahora, si no se aparece, si no se habla, ¿por qué se aparece en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18? ¿En qué quedamos? Por esto estoy ignorante, por eso me detuve a explicar un poquito de quién es la gran ramera. Y en parte para decirle que este pobre unicitario no es cristiano, no es hijo de Dios y no es evangélico. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra doctrina creen los protestantes y católicos? Ya dije que creemos en la doctrina de la Trinidad, creemos en la importancia y en la inspiración de la palabra de Dios, ¿sí? Pero también creemos en la deidad de Cristo. Católicos y protestantes creemos en la deidad de Jesús. Si usted le pregunta a un evangélico, ¿es Jesús Dios?, le va a decir que sí. Si usted le pregunta a un metodista, a un presbiteriano, a un bautista, a un episcopal, a un anglicano, ¿es Jesús Dios?, él le va a decir que sí. Es más, déjeme decirle algo para que no lo confundan. Si usted le pregunta a un hereje unicitario, ¿es Jesús Dios?, él le va a decir que sí. Pero no se deje engañar. Ahí es donde muchos evangélicos trinitarios que no conocen su doctrina le dicen amén, gloria a Dios a los unicitarios cuando ellos dicen Jesús Dios es Dios. Jesús es el único Dios. Ahí todos los evangélicos pentecostales le dicen amén a los unicitarios. Porque han dicho que Jesús es Dios. Pero ahí es donde se debe de conocer lo que la Biblia enseña sobre la divinidad de Jesucristo, sobre el catecismo, qué es lo que el catecismo enseña sobre la divinidad de Jesucristo, y sobre lo que las confesiones de fe enseñan sobre la divinidad de Jesucristo. Pero también se debe de estudiar cómo creen que Jesús es Dios.
Porque ellos dicen que Jesús es Dios. Ahora, si analizamos cómo ellos interpretan la divinidad de Jesús, ahí es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Porque para los unicitarios, Jesús es como esta botella. Si yo me tomo toda esta botella de agua, este bote va a quedar vacío, ¿verdad? Va a quedar vacío. Entonces, para los unicitarios, Jesús es nada más un estuche. Y este estuche fue llenado por el Padre. Eso es lo que ellos creen que es Jesús. Un estuche lleno de la manifestación del Padre. Entonces, lo que ellos llaman Jesús, Dios, no es a Jesucristo, la persona de Jesucristo, sino al Padre que mora dentro de él. Por esto ellos dicen que Jesús y el Padre son la misma persona. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿es esto bíblico? ¿Está correcto esto de acuerdo a la doctrina católica, de acuerdo a la doctrina cristiana, sobre lo que la iglesia ha enseñado de la divinidad de Jesucristo por 2000 años? ¿Está correcto? No, está incorrecto, porque lo que la iglesia cristiana ha enseñado por todos los 2000 años de historia es que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Esa segunda persona se encarnó en María la Virgen, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él seguía siendo Dios aquí en la tierra. Los unicitarios dicen no. Jesús es la manifestación del Padre en el bote de agua. En otras palabras, el unicitarismo es una herejía, es una mentira. Cuando ellos dicen que ellos creen que Jesús es Dios, no es el mismo Jesús que enseña la Biblia. Pero cuando un católico dice Jesús es Dios, usted puede tener la plena seguridad que es la misma doctrina enseñada por los apóstoles, enseñada por la iglesia primitiva, enseñada por los padres de la iglesia, enseñada por los padres de la Reforma. La doctrina de la divinidad de Jesucristo la creemos tanto protestantes como católicos. Los pentecostales, Dios tenga misericordia de sus almas. Entonces, ¿creemos en la deidad de Jesucristo? Claro que sí. Creemos en la deidad de Jesucristo. Creemos que Él es Dios. ¿En qué otra doctrina creemos protestantes y católicos? Vamos a ver. ¿En qué doctrina creemos protestantes y católicos? ¿Qué otra doctrina enseña el catecismo de la Iglesia Católica que nosotros también creemos? En la encarnación. Hace un momentito estábamos hablando sobre la encarnación. No estoy hablando de la reencarnación. Estoy hablando de la encarnación. Porque hay mucho evangélico confundido por no conocer la Escritura, por no conocer, es que no tienen ni siquiera confesión de fe los pentecostales. Porque ojalá tuvieran una confesión de fe, podríamos mencionarla, pero estos pobres ilusos no saben ni siquiera en qué creen, por qué creen y cómo defender su propia fe. Mucho evangélico confunde la encarnación con la reencarnación. La encarnación es una doctrina cristiana defendida por la Iglesia por más de 2000 años. La reencarnación no es una doctrina cristiana. Es una doctrina hindú.
incompatible con los principios cristianos. Pero el catecismo de la Iglesia Católica enseña la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre. En palabras simples, ¿qué es la encarnación? Sencillo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se hizo hombre, se encarnó en María la Virgen y habitó entre nosotros como hombre. Él se hizo hombre. Esta es una doctrina central del cristianismo desde los padres apostólicos. Es doctrina común de todo el cristianismo histórico. ¿A qué me refiero yo? Que es una doctrina común entre todo el cristianismo histórico. Para mucho evangélico ignorante, el cristianismo son nada más ellos. Esto es lo que cree un pentecostal, que solamente los pentecostales son cristianos. Pero la historia a la cual ellos rehúsan creer, porque los pentecostales dicen que la historia no es válida, que la historia no sirve, pero no, la historia sí sirve, y sirve de mucho. La historia nos enseña a nosotros que el cristianismo no son solo los pentecostales, que el cristianismo, imaginémonos un árbol grande, con gran follaje. El árbol, que es el cristianismo, se divide en tres partes: el catolicismo, la iglesia ortodoxa y los protestantes. Ese es el cristianismo histórico. Ahora los pentecostales, que nacieron en 1906, dicen ellos que ellos vienen en el año 33, cuando sucedió el Pentecostés, el día de Pentecostés. Eso no es cierto. Los pentecostales no vienen del día de Pentecostés, ellos vienen del año 1906 en Azusa, Los Ángeles, a 40 minutos de donde yo estoy ahorita. Si yo me voy en este momento para la calle Azusa, donde nació el pentecostalismo, duro 40 minutos, que por cierto ahora ya ni está la iglesia original donde se inició todo este movimiento catastrófico del pentecostalismo. Ahora lo que hay es un centro comercial, un bote de basura, y arriba del bote de basura hay una placa conmemorativa celebrando que ahí ocurrió el avivamiento de la calle Azusa, 1906. Así es la historia. La historia nos enseña la verdad de las cosas. Y el cristianismo histórico son los católicos, los ortodoxos y los protestantes. ¿Qué otra doctrina cree el catecismo católico? ¿Qué otra doctrina? La muerte expiatoria de Cristo. ¿Sabían ustedes que el catecismo de la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica enseña la muerte expiatoria de Cristo? Es curioso que mucho evangélico mueve la lengua muy rápido sin conocer lo que realmente enseña la Iglesia Católica. El evangélico puede oír algo y levantar toda una historia desde principio a fin de lo que supuestamente ocurrió sin saber nada al respecto.
En otras palabras, son unos mentirosos. Esos son los evangélicos. Los evangélicos, y lo digo de frente, lo digo sabiendo la responsabilidad de mis palabras, lo digo así de frente. No estoy tapándome la cara, no estoy cambiando mi nombre, así de frente lo digo. Los evangélicos son mentirosos, levantafalsos. ¿Y así se dicen ser hijos de Dios? ¿Así se dicen ser lavados por la sangre de Cristo? ¿Levantando mentiras? Y no se crean que solamente dentro de la iglesia católica levantan falsos. También dentro de sus congregaciones le levantan falsos a los pastores. Sí, esos evangélicos que dicen que la iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis, no se preocupen. También a los pastores les va mal. También a los pastores les levantan falsos. ¿Y sabe a quién le va peor también? A las esposas de los pastores. Sí, los evangélicos son tan tremendos, mentirosos, levantafalsos, que hasta las esposas de los pastores se llevan barriendo. Y no pueden decir que estoy mintiendo, porque ustedes saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y si vamos aumentando más, aún a los hijos de los pastores hablan mal de los hijos de pastores. Sí. O sea que no solamente a ustedes católicos hablan mal de ustedes. No solamente a ustedes les dicen que son chupayesos, hijos del diablo. No solamente de ustedes inventan historias. Esos evangélicos barren con todo lo que se les ponga enfrente. Si el pastor se tira al piso, se lo llevan barriendo. ¿En serio? Son tremendos. ¿Sí? Lenguas largas. Por eso no les caigo bien. Yo sé que no les caigo bien, porque yo les digo a ustedes sus mentiras. Yo no les tapo sus pecados a ustedes como lo hacen otros evangélicos, solamente porque ustedes son evangélicos. No, yo les voy a declarar la verdad y les voy a tirar sus trapos sucios a los cuatro vientos, porque así me dice la palabra de Dios que yo lo haga. El verdadero evangelio de Jesucristo no tapa pecados, los confronta. Después de esta palabra de ánimo y de amor fraterno, sigamos con la clase. La muerte expiatoria de Cristo. Qué bonito. La Iglesia Católica también lo enseña. La muerte expiatoria de Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que Cristo murió para salvar a los pecadores. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica en su catecismo. A ver, católicos, ¿estoy diciendo la verdad? Enseña la Iglesia Católica que Cristo murió para salvar a los pecadores. Sí, eso es lo que enseña el magisterio de la Iglesia en su catecismo. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Vamos a usar versículos bíblicos. Yo sé que no los he dado, pero bueno. Isaías 53, Romanos 5:8 y Primera de Pedro 2:24. Es muy fácil juzgar a la Iglesia Católica y decir que la Iglesia Católica es una iglesia de pecadores. Eso dicen los evangélicos. La Iglesia Católica es una iglesia de pecadores. No se dan de cuenta que al decir
que la iglesia católica es una iglesia de pecadores, están diciendo una verdad. Es que la iglesia es una iglesia llena de pecadores, llena de gente con errores, de gente que tiene miedos, gente que tiene defectos como todo ser humano. Pero que toda esa gente que está reunida en esa iglesia tienen algo en común. Aman a Jesucristo. El problema con la iglesia evangélica es que se cree que todos los que están adentro de la iglesia evangélica son unos santos. No. La iglesia evangélica no es una iglesia de santos. Al igual que la iglesia católica, es una iglesia de pecadores. De pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario. Es verdad, la iglesia católica no es perfecta. Hay pecadores. Hay gente que está luchando con sus defectos. Gente luchando por sus debilidades. Gente que quiere salir del vicio, pero porque por cualquier cosa le es imposible. Pero está confiando en Dios. Pero vienen los evangélicos y les dicen que son unos borrachos, que son mujeriegos, que le gusta pegarle a las mujeres, que son infieles, que después de la misa se van a emborrachar. Pero mi pregunta es, estimados hermanitos evangélicos, ¿y acaso ustedes no hacen lo mismo? Pablo dice, tú que juzgas a los demás de hacer cosas pecaminosas, tú también haces lo mismo. Tú que juzgas a otros que no se deben de adulterar, tú también adulteras. Tú que acusas a los católicos de ser borrachos, tú también te emborrachas. Tú que juzgas a los sacerdotes católicos de ser edófilos, ya saben a lo que me refiero, también tu pastor es un edófilo y tú lo estás encubriendo. O sea, tú juzgas a los católicos de pecadores, pero tú también eres un gran pecador. La única diferencia es que el católico reconoce su pecado. Pero tú, hipócrita evangélico, te justificas diciendo, yo no soy un pecador. Yo soy santo. Por tus palabras, ignorante, te condenas. Porque tú, siendo un pecador, te justificas ante Dios, que sabe perfectamente que eres borracho, que eres mujeriego, que eres un mentiroso, que le pegas a tu esposa. ¿Y así te atreves a juzgar a los católicos? Hipócrita, mentiroso, sepulcro blanqueado por afuera, pero por dentro está lleno de inmundicia y de huesos rotos. ¿Qué otra cosa creen los católicos que creemos los protestantes? El pecado original. ¿Sí? Los católicos también creen en el pecado original. El catecismo enseña que la humanidad entera cayó en Adán. ¿Hay algún evangélico aquí que me niegue que la humanidad cayó en Adán? Va a haber un evangélico que me va a decir, los bebés nacen sin pecado. Sí, los bebés nacen sin pecado, dicen los evangélicos. Eso enseñan los evangélicos. Los bebés no necesitan bautizarse porque ellos nacen sin pecado.
Pero si yo digo que María, la Virgen Santísima, la Madre de Jesús, nació sin pecado, ahí sí no, porque María era una pecadora. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí sí se llenan los hocicos para decir que María era una pecadora, pero cuando se trata de bautismo infantil, los evangélicos dicen, no, los niños nacen sin pecado. Pues les tengo noticias infelices. Todos nacemos con el pecado original. Y me van a decir, ¿también María? Esa es historia de otro costal. Esa es otra cosa separada. Aquí no estamos hablando de la Santísima Madre de Dios. Aquí estamos hablando de la hipocresía, de la doble moral y de la lengua larga de los evangélicos para juzgar a la Iglesia Católica cuando ellos hacen lo mismo de lo que acusan a la Iglesia Católica. Pero todos nacemos con el pecado original. Romanos 5:12 y Salmos 51:5. Esta doctrina fue defendida por San Agustín de Hipona y aceptado por los reformadores. A los reformados creemos igual que los católicos. Claramente los evangélicos dicen, no, nosotros no tenemos pecado cuando nacemos. Nosotros nacemos santos, puros e inmaculados cuando nacemos, mentirosos. Porque si hablamos de María, ella sí nació pecadora. Pero cuando es para ustedes, hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados por fuera, ahí sí ustedes son puros y santos. Pero María es una pecadora. Doble moral. Ya les dije que no puedo subir a nadie porque estoy retransmitiendo en 10 plataformas diferentes. No es justo que suban nada más a los de TikTok y los de Facebook, los de YouTube, los de Instagram. ¿No tienen el mismo derecho ellos que ustedes? Por supuesto. Entonces, lo vamos a dejar así. Ahora, vamos a otra doctrina que creen los católicos, que nosotros también creemos. El bautismo cristiano. Tanto católicos como protestantes creemos en el bautismo cristiano. El catecismo católico enseña el bautismo cristiano. Y todos sabemos cuál es el bautismo cristiano. ¿Cómo debe bautizarse un cristiano? ¿Cómo lo ordenó Jesucristo? En el nombre del Padre, que iba a ser la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal que Jesús nos enseñó. Entonces, el bautismo cristiano es válido si un católico va a mi congregación. Nosotros no rebautizamos a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué no rebautizamos a un católico que va a la congregación y quiere congregarse con nosotros? ¿Por qué? Porque el bautismo católico, escúchenme bien, pentecostales, el bautismo católico es totalmente bíblico. ¿Sí? El bautismo católico es totalmente bíblico y por ello un católico que va a la iglesia reformada, a la iglesia episcopal, a la iglesia anglicana, no necesita rebautizarse, porque solamente hay un bautismo, una sola fe y un solo Señor.
y se debe de bautizar, hermanos amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Todas las iglesias protestantes practican el bautismo, aunque difieren en su significado. Los reformados creemos en el bautismo infantil, o lo que se conoce como paidobautismo. Yo sé que van a haber evangélicos que van a estallar en su furia, en su ignorancia, se van a rasgar las vestiduras y van a decir, un bebé no necesita bautizarse porque no tiene pecado. Porque nació sin pecado. Muéstreme en la Biblia donde se bautizaron niños. Es que aunque se los mostremos, no lo van a aceptar porque ustedes son unos necios. Aparte de ignorante, necios. Porque la Biblia sí enseña el bautismo infantil. ¿Sí? Pero como ese no es el tema, se van a quedar con las ganas. Porque sí hay Biblia para defender el bautismo infantil. ¿Qué otra cosa enseña el catecismo de la Iglesia Católica que los protestantes creemos? Ay Dios, permítame un segundo. Ahí va. Ya me quieren cerrar el vivo. Ya me quieren cerrar el en vivo. Vamos a ver. Ay Dios, vamos a ver si no me lo cierran. Hijos. A ver, permítame un segundo. Ya. Se salvó el en vivo. Gloria a Dios. Ok. ¿Qué enseña el catecismo católico que los protestantes también enseñamos? La moral cristiana basada en los 10 mandamientos. Los católicos creen también, porque su catecismo lo enseña, su magisterio lo enseña en el catecismo católico. Ahí donde se ve. No se ve. Ahí está. El catecismo católico enseña la moral cristiana basada en los 10 mandamientos. Y adivinen qué cosa, los protestantes también lo creemos. ¿Sí? La ética cristiana se fundamenta en la ley moral. Éxodo capítulo 20 y Mateo 5, 17 al 19. Los reformadores mantuvieron la autoridad moral del decálogo. O sea, cuando estalló la reforma con Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio y todos los padres de la reforma enseñaron y mantuvieron la autoridad moral del decálogo. En otras palabras, para que ustedes lo sepan, mis estimados amigos católicos, los evangélicos no solamente hablan mal de ustedes, no solamente hablan mal de sus pastores, no solamente hablan mal de las pastoras, no solamente hablan mal de los hijos de los pastores, también hablan mal de nosotros los reformados. También a nosotros nos llueve palos. ¿Sí? Así que no se preocupen, no están solos. Los apoyamos y oramos por ustedes. Protestantes y católicos comparten la misma ética bíblica fundamental. Gloria a Dios. Ahorita vamos a decir unas últimas palabras. Para ya concluir este video. Y mañana, si Dios lo permite, continuaremos con esta serie. Gloria a Dios. Ahora vamos a dar una conclusión. Gloria al Señor. Históricamente, el protestantismo no nació para negar todo el cristianismo previo. ¿Sí me entienden? O sea, el protestantismo, el verdadero protestantismo histórico, no niega la catolicidad de la Iglesia Católica.
No negamos la catolicidad de la iglesia. No negamos que los católicos nos preceden en historia. No lo negamos. Quienes lo niegan son los evangélicos. Los evangélicos nacidos en Estados Unidos. Son ellos, estos neopentecostales, evangelicoides, evangelocos, evangélicos, como usted quiera llamarle. Son ellos los que hablan mal de su catecismo, de su iglesia. Si hablan mal de todo mundo, ustedes no van a ser la excepción. La diferencia es que cuando ellos hablan mal de los reformados, no hay dinero. Pero cuando hablan mal de la iglesia católica, ahí sí hay dinero. Ahí sí hay dinero. Hablar mal de la iglesia católica genera dinero. Pero hablar de un pobre reformado, hablar de un pobre pastor Percy, ¿usted cree que eso va a dar dinero? Hablar mal de la iglesia evangélica no da dinero. No. Yo no estoy aquí haciendo este en vivo y estoy hablando de las mentiras y engaños y de la hipocresía evangélica porque sé que me voy a ganar $20 por 1 hora o 45 minutos que he estado exponiendo las mentiras, los engaños y la manipulación psicológica de los evangélicos a todo mundo. No. Esto no da dinero. No se crean. Ay, ese viejo infiltrado católico, hijo del diablo, que se hace pasar por católico, ha de estar haciéndolo porque gana miles de dólares. No gano ni $20. Lo hago, ¿saben por qué lo hago? No por amor al dinero, sino por el amor a la palabra de Dios. Por amor a la exposición de la verdad y demostrar que la iglesia evangélica es una iglesia que necesita mucho que aprender de los católicos. Pero hablar de la iglesia católica, eso sí da dinero. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que cierto apologista, que no voy a decir su nombre, Salvador, y su apellido Barragán, lo que hace es aconsejar a nuevos apologistas a que hablen mal de la iglesia católica? Porque ahí, hablar mal de la iglesia católica simboliza crecimiento del canal y también financieramente. Si no me creen, véanlo por sus propios ojos. ¿Cuántos miembros tengo yo en mi canal en este momento? ¿Cuántos me están escuchando? Si yo estuviera hablando en contra de la iglesia católica y estuviera exponiendo los pecados de la iglesia, entre comillas, y diciendo las herejías que hay dentro de la iglesia católica, yo les aseguro que este canal estaría con 2,000 o 3,000 personas viéndome en este momento, tanto en YouTube, Facebook, Instagram y en todas las plataformas donde yo retransmito este en vivo. Pero no. Entonces, y unos evangélicos me dicen, ¿por qué no predica el evangelio? Es que lo estoy predicando. Estoy predicando el evangelio en este momento. Lo que pasa que a usted no le gusta ser expuesto con la verdad del evangelio. Esa no es mi culpa. Entonces, históricamente, el protestantismo no nació para negar todo el cristianismo previo, sino para reformar ciertas doctrinas y prácticas de la iglesia medieval. Muchas doctrinas centrales del cristianismo siguen siendo compartidas entre ambos. Por eso, un verdadero reformado no va a decir que este catecismo está plagado de herejías. ¿Sabe por qué? Porque muchas doctrinas que están en este catecismo son las mismas que están
en las confesiones de fe de la Iglesia Reformada. No somos pentecostales. Bueno, católicos y protestantes comparten la Trinidad, la deidad de Cristo, la inspiración de la Biblia, la resurrección, el juicio final, la moral bíblica. Las diferencias surgen principalmente en temas, y aquí voy a hablar brevemente de los temas en donde sí hay diferencia. Porque sí hay diferencia. Si yo aceptara todas las doctrinas católicas, adivinen qué. Hoy hubiera ido a la misa. Hubiera recibido la Eucaristía. ¿Sí? Pero sí hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? La autoridad de la tradición, el papado, los sacramentos, el purgatorio. ¿Qué más dice aquí? La intercesión de los santos. Esas son doctrinas católicas que los protestantes no creemos. Sí, la Eucaristía. ¿Sí? Muchas doctrinas del catecismo no son exclusivas del catolicismo, sino verdades del cristianismo histórico que también confesamos los protestantes históricos. Si Dios lo permite, el día de mañana seguimos con esta serie. Espero en Dios. La confesión de los santos. El purgatorio, ya lo mencioné. A ver, hola hermano. Hola mi estimado, Dios le bendiga. Gracias, Dios te bendiga igualmente. Entonces, sí hay doctrinas que no compartimos con los católicos. Pero hay otras que sí compartimos. El problema con los evangélicos es que les gusta hablar más de lo que nos separa que de lo que nos une. Hay doctrinas católicas que nos unen. Católicos y protestantes podemos estrechar la mano en la divinidad de Jesucristo y en otras doctrinas cardinales del cristianismo. Pero hay doctrinas en donde decimos, espérate un momento, aquí sí no. También los católicos creen y saben que hay doctrinas que creemos, que compartimos, pero hay doctrinas donde los católicos van a decir, espérate un momento, papacito. Es verdad, compartimos algunas doctrinas, creemos en algunas doctrinas, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, ahí hay algunas diferencias. Ahí tenemos que hablar un poco más. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por el regalo. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Quedamos en la paz de Cristo. Y gracias por sus comentarios. Paz de Cristo y, si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Hasta luego. También el arrebatamiento. Es más, ¿saben una cosa? Los pentecostales y los católicos creen en lo mismo, en el arrebatamiento. Claramente, no creen en el rapto, ni tampoco los reformados. Pero ellos creen que Cristo va a venir. Y ellos creen también que la salvación se pierde. Y los católicos también creen que la salvación se puede perder. Pero bueno, ahora sí, ya me despido. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.